Una fuente de Entero Crédito informó a este canal que la jueza que lleva el caso solicitó al Ministerio Público exhumar el cuerpo. Esta solicitud se hace porque supuestamente no se realizaron, oigan ustedes, las pruebas toxicológicas correspondientes durante la investigación. Una situación que implicaría un error del Ministerio Público que podría cambiar el curso del debate una vez se llegue al juicio de fondo. Una situación que podría cambiarlo todo. Se rompe el silencio. Abren la tumba de Valeria Márquez y lo que descubren deja a todos en shock. Lo que hasta ahora parecía un caso cerrado, vuelve a estremecer a millones. Sí, como lo escuchaste. La joven influencer que perdió la vida de manera trágica y brutal en plena transmisión en vivo vuelve a ser noticia, pero esta vez, desde el lugar más sagrado, su propia tumba. Lo que debía ser un acto de descanso eterno se convirtió en el centro de una tormenta de dudas, versiones ocultas y un hallazgo que nadie vio venir. La decisión de exhumar su cuerpo fue tomada bajo estrictas medidas judiciales, pero lo que se encontró ahí dentro no solo reabrió la investigación, sino que cambió por completo todo lo que creíamos saber sobre su muerte. Fue realmente un crimen pasional. Alguien más estuvo involucrado, que motivó la reapertura del caso a tan pocos días de su entierro. En este video de Secretos de Historias te contaremos todo lo que está saliendo a la luz. Hablaremos de las personas que han roto el silencio, de la relación verdadera que mantenía con Ricardo Ruiz, el llamado R, y de la verdad que estaba oculta bajo tierra. Prepárate para conocer el capítulo más oscuro y perturbador en la vida y en la muerte de Valeria Márquez. Este no es solo un video, es una advertencia. No todo está donde lo dejaron. Y no todo está muerto cuando lo entierran. La mañana del martes 20, a las 8:47 de la mañana, en el cementerio Parque Funeral Colonia, en la Rinconada del Bosque, en Zapopan, fue cerrado al público sin previo aviso. 2 patrullas, una unidad forense y un grupo de investigadores especiales llegaron con órdenes judiciales en mano. La razón: abrir la tumba de Valeria Márquez. Nadie en el cementerio entendía bien qué estaba ocurriendo, pero los rumores corrieron como pólvora. Lo que se descubriría allí dejaría a todos sin palabras. Las autoridades habían recibido una denuncia anónima acompañada de fotografías que, según la fuente, probaban una irregularidad en el proceso del entierro. El juez aprobó la exhumación de inmediato. La familia de Valeria fue notificada apenas minutos antes de que comenzaran los trabajos. Lo que encontraron dentro cambió por completo el rumbo del caso. El ataúd estaba mal sellado. Una de las primeras observaciones hechas por los forenses fue que los clavos del cierre no coincidían con los que se usan habitualmente en ese tipo de féretros. Pero lo más inquietante ocurrió cuando retiraron la tapa: el cuerpo de Valeria no estaba completo. Faltaban varias piezas óseas pequeñas y había un paño manchado, no con sangre, sino con lo que parecía ser tierra empapada en algún líquido espeso, oscuro, casi negro. No había explicación clara. Un silencio sepulcral invadió el lugar. La madre de Valeria, presente durante la apertura, se desmayó al ver lo que había dentro. Uno de los peritos, visiblemente afectado, pidió que se cerrara el féretro mientras tomaban fotografías. «Esto no es normal», murmuró uno de los investigadores. Y tenía razón. Los medios aún no sabían nada oficialmente, pero en redes sociales ya circulaban imágenes desenfocadas del operativo. Se hablaba de rituales, de venganza, de corrupción. Pero lo cierto es que algo había ocurrido después del entierro original de Valeria, y nadie lo había notado, hasta ahora. Lo más impactante no fue lo que faltaba, sino lo que había sido añadido. Junto al cuerpo, cuidadosamente envuelto en papel de periódico del año 1998, había un sobre sellado con las iniciales, RR. Nadie de la familia supo decir a qué correspondían esas iniciales. El sobre fue enviado a criminalística para ser analizado. Mientras tanto, el caso fue oficialmente reabierto. La tumba fue sellada nuevamente, pero bajo custodia. Ya no era un lugar de descanso, era ahora la escena de un posible crimen oculto.
La fiscal encargada del caso declaró escuetamente ante la prensa: el contenido hallado en la tumba de la señorita Márquez ha levantado serias dudas sobre la versión oficial de su muerte. No podemos descartar ninguna hipótesis. Y así, un caso que muchos creían cerrado volvió a sacudir a la opinión pública. Las preguntas son muchas y las respuestas todavía escasas. ¿Quién tenía acceso a la tumba? ¿Qué significaban esas iniciales? ¿Y por qué alguien modificaría un entierro en secreto? En el siguiente capítulo se revelará quién tuvo contacto con Valeria en sus últimos días y qué relación podría tener con lo hallado dentro del ataúd. La noticia de la exhumación de Valeria Márquez no tardó en llegar a los medios nacionales. Aunque las autoridades intentaron manejar la situación con discreción, lo que encontraron dentro del ataúd era demasiado perturbador como para permanecer en silencio. Y ahora, con el hallazgo del misterioso sobre marcado con las iniciales R. Las preguntas se multiplicaban. ¿A quién pertenecían esas letras? ¿Y por qué habían sido escondidas junto al cadáver? La investigación giró rápidamente hacia una figura que, hasta ese momento, había permanecido en segundo plano: Ricardo Ruiz Velasco, exnovio de Valeria y una de las últimas personas que la vio con vida. Ricardo, de 31 años, había mantenido una relación con Valeria durante más de 4 años. Su vínculo terminó 6 meses antes de la muerte de ella, de manera abrupta y con versiones encontradas. Valeria nunca habló públicamente del rompimiento, pero sus amigas más cercanas decían que había terminado por algo oscuro que ella no quiso contar. Tras el hallazgo del sobre con las iniciales R. La policía citó a Ricardo a declarar. La fiscalía no lo llamó como sospechoso en ese momento, sino como testigo clave, pero dentro del expediente, el nombre de Ruiz Velasco ya figuraba en el apartado de personas de interés. Durante el interrogatorio, Ricardo aseguró que no había tenido contacto con Valeria en sus últimos 3 meses de vida. Dijo que había seguido con su vida, que incluso había comenzado otra relación, y que se había enterado de la muerte de Valeria por redes sociales. Su tono fue firme pero frío. Según los investigadores, hubo algo en su forma de hablar que no cerraba. No parecía afectado. No parecía, en realidad, sentir nada. La policía obtuvo una orden para revisar su historial telefónico, bancario y de geolocalización. Y fue ahí cuando apareció un dato que lo comprometía: el día antes del entierro de Valeria, Ricardo había estado en las inmediaciones del cementerio, a tan solo 800 metros de la entrada principal. Dijo que fue a visitar a su abuela, también sepultada allí, pero su abuela había sido trasladada a otro cementerio en 2022. Lo habían olvidado, o no quería que supieran que recordaba. Esto encendió las alarmas. En paralelo, las pericias al sobre encontrado en la tumba confirmaron que la tinta utilizada coincidía con una pluma incautada en casa de Ricardo durante un allanamiento, aunque esa coincidencia no era aún suficiente como para acusarlo formalmente. Dentro del sobre, los investigadores encontraron una nota escrita a mano que decía: lo que se oculta bajo la tierra siempre vuelve a salir. Perdóname, no supe hacerlo bien. Ninguna firma, solo eso. Las palabras abrían más preguntas de las que cerraban. ¿A qué se refería? ¿Qué era lo que había intentado ocultar? En ese punto, la prensa comenzó a escarbar en el pasado de Valeria y Ricardo. Una reportera reveló que durante su relación, Valeria había acudido al hospital en 2 ocasiones por fracturas accidentales, y que había reportes de vecinos sobre peleas y gritos. Sin embargo, ella nunca presentó una denuncia formal. Esa historia, que había quedado enterrada, ahora regresaba con fuerza. Por otro lado, se abrió una línea de investigación más profunda: podría haber existido un pacto de silencio en el entorno de Valeria. Algunas de sus amigas ahora sí hablaban. Decían que ella, en los últimos meses, había cambiado mucho. Se la notaba nerviosa, a veces paranoica. Una de ellas confesó que Valeria le había dicho que si algo le pasaba, no sería un accidente. Ella me pidió que guardara unos documentos, pero nunca llegó a dármelos, confesó esa amiga. Ahora todo apuntaba a que Valeria había intentado dejar una pista. ¿Y si el sobre con las iniciales fue puesto por alguien más para desviar la atención?
Mientras tanto, las autoridades realizaban una inspección completa de la tumba. En las paredes interiores del féretro, los peritos hallaron pequeñas marcas de raspado, como si alguien hubiese intentado abrirlo desde dentro o desde fuera con herramientas rudimentarias. No eran marcas del cementerio ni del personal autorizado. Y lo más inquietante, una de esas marcas formaba una especie de símbolo, similar a una letra, quizás una V. Con todos estos elementos, la fiscal del caso, en una rueda de prensa escueta, confirmó lo siguiente. Se había hallado un mensaje dentro del féretro. Se estaba investigando a personas cercanas a Valeria. Había suficientes indicios para suponer que hubo alteración post-mortem del cuerpo. El país entero estaba en shock. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y con qué objetivo? Mientras la atención se centraba en Ricardo, otro dato surgió del expediente, un segundo nombre, casi olvidado. Una mujer que había trabajado con Valeria en su antigua empresa y que también había desaparecido del radar meses antes del fallecimiento. ¿Una coincidencia? ¿O una pieza clave en este rompecabezas? El caso estaba lejos de cerrarse. Y lo que venía parecía aún más oscuro. Horas después de la impactante reapertura de la tumba de Valeria Márquez, el país entero seguía paralizado. No era solo el hecho de que se hubiera permitido abrir un lugar de descanso eterno, sino lo que se encontró allí, documentos ocultos, fotografías antiguas, un anillo de compromiso que nadie había visto antes y, lo más escalofriante, una pequeña libreta con anotaciones personales. Sin embargo, lo que realmente puso a todos en alerta fue un vídeo que se filtró en redes sociales y que, al parecer, habría sido grabado en los días previos a su fallecimiento. El video, de poco más de 3 minutos, mostraba a Valeria hablando a la cámara desde lo que parecía ser su departamento. Llevaba puesta una camiseta blanca, sin maquillaje, con el cabello recogido. Su mirada estaba cargada de angustia, pero también de una especie de resignación. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Yo no sé si lo que sospecho es real, pero siento que alguien me sigue. No quiero señalar a nadie sin pruebas, pero me siento en peligro. Y no es por un extraño. Es alguien que conozco, alguien a quien le confié todo. El vídeo fue borrado minutos después de haberse publicado, pero no antes de que varios usuarios lograran descargarlo y difundirlo. Muchos pensaron que era falso, un montaje oportunista. Pero al compararlo con videos auténticos de Valeria, expertos en análisis facial y de voz confirmaron que era genuino. Nadie sabía quién lo había subido. La cuenta que lo publicó fue creada esa misma mañana y desapareció poco después. Sin rastro. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el diario encontrado dentro de la tumba. Estaba cuidadosamente envuelto en una tela color rojo vino y contenía notas escritas a mano por Valeria. Algunas eran fechas, otras fragmentos de pensamientos. Pero en al menos 3 páginas aparecía un mismo nombre subrayado con fuerza, Ricardo Ruiz. Ricardo no era un personaje desconocido. Para muchos, él era un hombre reservado, de apariencia tranquila y modales impecables. Pero los que realmente lo conocieron sabían que bajo esa superficie había una personalidad intensa, celosa y profundamente controladora. Había sido pareja de Valeria durante más de 2 años en una relación que, según varios allegados, fue tormentosa en más de una ocasión. Lo que el diario reveló dejó a todos desconcertados. En una página escrita con trazo tembloroso, Valeria anotó: últimamente Ricardo está extraño. Dice que me ama, pero me revisa el teléfono. Me sigue cuando salgo. No confía en mí. Ayer le dije que no podía seguir así y se puso violento. Tuve miedo. Tengo que alejarme. No quiero terminar siendo un nombre más en las noticias. Estas palabras, junto al vídeo filtrado, dieron un giro a toda la narrativa de su muerte. Hasta ese momento, su fallecimiento había sido clasificado como accidental. Pero ahora surgían nuevas dudas más profundas y alarmantes. La Fiscalía decidió abrir nuevamente el caso. Se solicitó el acceso completo al historial telefónico de Valeria, su correo, mensajes, y hasta cámaras de seguridad en los alrededores de su residencia. Muchos datos se habían perdido con el tiempo, pero algunos todavía estaban disponibles. Mientras tanto, la opinión pública se dividía. Algunos pensaban que se estaba profanando la memoria de Valeria con teorías que no llevaban a ningún lado.
Otros, sin embargo, creían firmemente que su historia había sido silenciada injustamente, y que al abrir su tumba, lo que realmente se había abierto era la verdad. En redes sociales, los hashtags como #JusticiaParaValeria y #SeRompiElSilencio comenzaron a ser tendencia. Personas de distintas partes del país compartían mensajes de apoyo, exigían una investigación profunda y honesta. Incluso algunas figuras públicas empezaron a manifestarse. Una reconocida actriz publicó: Valeria fue una de las más brillantes de su generación. No permitamos que su muerte quede en el olvido ni en el misterio. Ricardo Ruiz, por su parte, no respondió a los medios. Su abogado emitió un breve comunicado negando cualquier implicación, asegurando que la relación había terminado en buenos términos y que Ricardo había estado fuera del país cuando todo ocurrió. Pero las fechas en el diario lo contradecían. Además, otro dato inquietante salió a la luz. Una semana antes de la muerte de Valeria, ella había ido a una notaría para realizar un cambio en su testamento. En ese nuevo documento, eliminaba a Ricardo de cualquier derecho sobre sus bienes personales y en su lugar, dejaba un fondo para una organización de ayuda a mujeres en situación de riesgo. ¿Por qué ese cambio tan drástico y repentino? Por primera vez en mucho tiempo todo parecía encajar como un rompecabezas al que le habían escondido piezas. Y cada nueva revelación parecía venir desde el mismo lugar que se había abierto con tanto escándalo, su tumba. Valeria Márquez ya no podía hablar, pero su historia, sus palabras escritas y grabadas, y ahora lo que se descubría tras su muerte, hablaban por ella con una fuerza que ni el silencio más profundo podía contener. El caso, que parecía olvidado, ahora se convertía en uno de los más mediáticos del año. Las autoridades no podían ignorar la presión pública. La reapertura del expediente ya era oficial. Las preguntas eran muchas, pero ahora al menos se estaban haciendo. Y en medio de todo, una sensación generalizada persistía entre quienes habían amado su trabajo y su vida. Valeria pidió ayuda, y no la escucharon. Hasta ahora. Todos los ojos estaban puestos ahora en un solo nombre: Ricardo Ruiz, el R. El 13 de mayo de 2025, el mundo digital fue testigo de una tragedia sin precedentes. La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El crimen, captado en tiempo real, conmocionó a miles de seguidores y encendió las alarmas sobre la violencia de género en el país. En los días posteriores al asesinato, las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Uno de los primeros testimonios clave provino de Erika, empleada del salón y presente durante el ataque. Según informes, Erika fue quien terminó la transmisión en vivo momentos después del tiroteo, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales. Su abogada declaró que Erika actuó para evitar la difusión de imágenes sensibles y que ha estado colaborando plenamente con las autoridades en la investigación. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando una testigo, identificada como Paola, afirmó que la persona que disparó no fue el supuesto repartidor, sino una mujer presente en el lugar, señalando directamente a Erika. Estas declaraciones añadieron una nueva capa de complejidad al caso, llevando a la Fiscalía de Jalisco a considerar todas las posibilidades y a profundizar en las relaciones personales y profesionales de Valeria. Paralelamente, surgieron interrogantes sobre la relación de Valeria con su exnovio, Ricardo Ruiz, conocido como el R. En publicaciones anteriores en redes sociales, Valeria había expresado temor por su seguridad, mencionando a su expareja como una posible amenaza. Estos antecedentes llevaron a las autoridades a considerar a Ricardo como una persona de interés en la investigación, aunque hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. Otro aspecto que ha captado la atención pública es la participación de Vivian Torres, mejor amiga de Valeria. Vivian fue quien apagó la transmisión en vivo tras el asesinato, y ha sido objeto de escrutinio en redes sociales. Aunque no se ha establecido una conexión directa entre Vivian y el crimen, su cercanía con la víctima y su presencia en el lugar han llevado a las autoridades a incluirla en las indagaciones. La investigación continúa abierta, y la Fiscalía de Jalisco ha asegurado que se están explorando todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Valeria Márquez. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a cada nuevo desarrollo, esperando justicia para una joven cuya vida fue truncada de manera tan abrupta y violenta.
A tan solo semanas del brutal asesinato de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo, los rumores crecían sin cesar en redes, en medios y entre sus seguidores más fieles. Pero nadie esperaba lo que ocurriría después. Una noticia sacudió el caso: la tumba de Valeria Márquez fue exhumada por orden de las autoridades. Lo que encontraron dentro dejó sin palabras a todos los presentes. Era el giro más inesperado en una historia ya marcada por el dolor, la confusión y la controversia. Las autoridades confirmaron que la decisión de abrir la tumba se basó en una solicitud formal por parte de la familia, acompañada de nuevas pruebas que habrían surgido de la autopsia inicial. Según fuentes cercanas a la investigación, hubo irregularidades en el primer informe forense. Ciertas marcas en el cuerpo no coincidían con la trayectoria de los disparos que se vieron en el vídeo. Además, aparecieron denuncias anónimas que aseguraban que Valeria había sido manipulada físicamente después de muerta. La tarde de la exhumación, el cementerio fue cerrado al público. Un equipo forense y legal, acompañado por representantes del Ministerio Público, realizó la extracción del féretro. En el lugar había también 2 representantes de la familia Márquez y un abogado. La prensa no tuvo acceso, pero los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Uno de los investigadores filtró una versión impactante: el cuerpo presentaba signos de haber sido movido y colocado en el ataúd en una postura anormal, incompatible con una manipulación profesional del cadáver. Más aún, se encontraron rastros de tierra en zonas del cuerpo donde no debían estar, como si el cuerpo hubiera sido retirado del ataúd y luego devuelto. Esto avivó especulaciones aún más oscuras: alguien intentó ocultar o borrar pruebas. ¿Por qué? La teoría más fuerte que comenzó a circular fue que Valeria podría haber sido víctima de un montaje aún más grande. Algunas voces empezaron a señalar que su asesinato no fue un crimen pasional o personal, sino parte de un encubrimiento. Incluso se habló de que la joven pudo haber descubierto algo que no debía saber, y su muerte fue la forma más rápida de silenciarla. Las redes sociales estallaron. El nombre, Valeria Márquez, se volvió tendencia nuevamente. Muchos exigían transparencia, mientras otros compartían teorías conspirativas cada vez más inquietantes. Incluso se habló de que una cámara oculta había sido colocada dentro del ataúd por parte de una persona cercana a Valeria que sospechaba que no descansarían sus restos en paz. Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada. Otro detalle alarmante surgió: el cadáver mostraba una herida punzocortante en la espalda baja, una lesión que no había sido incluida en el primer reporte de autopsia. Este nuevo hallazgo cambió por completo la narrativa. Se ordenó una segunda necropsia con más detalle. Aunque no se ha dado aún un dictamen final, los peritos no descartan que Valeria haya recibido más de un tipo de agresión, posiblemente incluso después de fallecida. Mientras tanto, la familia ha guardado silencio. Su abogado ha declarado brevemente que lo que se encontró confirma lo que siempre sospecharon, sin ahondar en detalles. Esta frase encendió las alarmas y dejó a todos con una sensación de vacío e intriga. ¿Qué sabía la familia? ¿Por qué no lo revelaron antes? Vivian Torres, su mejor amiga, emitió un comunicado en redes. Con voz entrecortada, agradeció el apoyo del público, pero pidió que cesen los mensajes de odio y amenazas que ha recibido desde la muerte de Valeria. También expresó que tiene total disposición de colaborar con las autoridades y que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Erika, la empleada del salón que presenció el asesinato, no ha vuelto a aparecer en público desde que su abogada desmintió las acusaciones en su contra. Hasta ahora no se han presentado cargos formales contra ella. Pero con el nuevo giro en la investigación, es posible que sea llamada nuevamente a declarar. ¿Y qué pasó con Ricardo Ruiz? Las autoridades no han emitido ninguna actualización oficial sobre su paradero ni sobre si será interrogado nuevamente. Aunque fue señalado inicialmente por su historial de violencia y celos, no hay pruebas contundentes que lo relacionen directamente con la escena del crimen. Sin embargo, hay quienes creen que su vínculo con Valeria pudo haber jugado un papel clave en los eventos del 13 de mayo. Con esta exhumación y la nueva autopsia, el caso de Valeria Márquez está lejos de cerrarse. Más bien, parece abrir una nueva puerta a una trama más compleja, donde el poder, los secretos y la manipulación se entrelazan de forma perturbadora. Lo que parecía ser un feminicidio directo y sin misterio, hoy se convierte en un rompecabezas lleno de piezas que no encajan.
Este video final no es un cierre, sino una invitación a no olvidar, a mantener viva la memoria de Valeria, y a exigir que su nombre no quede en el olvido ni en la impunidad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por formar parte de esta historia. Esto es Secretos de Historias. Si te impactó este caso, comparte este vídeo, suscríbete al canal, déjanos un like, y por favor, comenta con respeto. Queremos saber tu opinión, tus teorías, tu sentir. La historia de Valeria Márquez aún no termina, y en este canal, seguiremos buscando la verdad, por más difícil que sea. Gracias por mirar. Hasta el próximo vídeo.